cuáles son las próximas reuniones, que son las dos últimas reuniones de este seminario. El próximo miércoles va a hablar Silvio Uber sobre realidades en tensión, la invisibilización como otredad en los espacios rurales. Y por último, el miércoles subsiguiente y último, va a hablar Marcelo Troncoso sobre memorias, espacios, ciudades en disputa. Como todos saben, este video va a ser grabado, va a ser subido a YouTube, con lo cual hay un canal que contiene todos los videos. Les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos, así no hay interferencia. Y no sé, Lili, si vos querés hacer alguna acotación más y empezamos. No, simplemente que si a alguien se le escapa el micrófono, que yo se los voy a silenciar. Vamos a Listo. estar pendientes que sigan entrando algunos compañeros o compañeras que quieran seguir entrando. Por mi parte, muchas gracias por venir y le damos la palabra a Lina. Listo. Bueno, muchas gracias, Lili. Nada, gracias a ustedes por la invitación, en primer lugar, obviamente. Les agradezco un montón, les agradezco la invitación a poder pensar y cruzar distintas ideas, a hacer este ejercicio de reflexión, ¿no? Y ponerlo en diálogo. Y también pensaba que les quería pedir disculpas porque no me pude estar conectando los miércoles, pero sí seguí las distintas clases que subieron a YouTube, las pude seguir de manera diacrónica, digamos. Así que, bueno, yo voy a compartir pantalla y, a ver, y les voy a compartir una presentación que armé, que bueno, que me parece que sirve por un lado para seguir el tema, me sirve a mí como guía, y también sirve para que después quede como material, con esto nada, el material del seminario que antes estábamos hablando. Bueno, entonces, el título que le puse es ¿no? Cartografías decimonónicas oficiales como dispositivo de banalización del mal. A ver si lo puedo seguir para abajo. Un segundo, a ver cómo. No sé si no lo puedo pasar. Un segundo, Un momento. Un problema técnico. Acá está, ahí está. Bueno, veremos a ver si después sigue pasando o si ya se aceitó. Entonces, bueno, a raíz de la entrevista justamente que ahí pasó Matías en el link sobre a Hannah Arendt, y empecé a pensar cómo podíamos cruzar, ¿no?, esa idea de banalidad del mal con el genocidio indígena, registrado acá en Argentina, y en particular con estas cartografías argentinas producidas a lo largo del siglo XIX, y, digamos, en primer lugar, algo que ustedes ya saben, ¿no?, en todos estos encuentros que están teniendo seguramente, es esta idea de que la banalidad del mal surge como una búsqueda a la explicación del mal, ¿no?, en el caso del nazismo, como, digamos, una búsqueda a la explicación de cómo puede ser posible el haberse perpetrado ese mal, esos asesinatos, esas matanzas, ¿no?, todas las atrocidades del nazismo. Y digamos, lo que yo estuve, digamos, interiorizándome, ¿no?, en esta idea, a raíz de esta invitación, es la idea de que el mal banalizado permitiría entonces a los hacedores del mal la posibilidad de cometerlo, ¿no? Sería la posibilidad de que se pueda cometer, de que sea humanamente posible realizarlo. Y a partir de una serie de dispositivos, ¿no?, automatizando, burocratizando la tarea, tecnificándola, fragmentándola. Pensaba, por ejemplo, en esa idea de Eichmann, ¿no?, de que solo era un técnico en transporte, que es algo que él dice en el juicio, en Jerusalén.
digamos, y en esa justificación de que solo era un técnico en transporte, se vislumbra esa mirada descontextualizada, ¿no? Sin pensamiento, realizada por obediencia, que en definitiva termina desresponsabilizando su práctica, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta mía a raíz de esta invitación, de pensar en la banalidad del mal, desde el pensamiento de Hannah Arendt, era, bueno, ¿qué rol habrá tenido la banalización del mal en el caso del genocidio indígena, o contra los indígenas, perpetrado durante la conformación del Estado Nacional Argentino? Y bueno, entonces me surgió esta idea de pensar en las cartografías desarrolladas oficialmente, mientras paralelamente se estaban desarrollando las grandes campañas de avance territorial, de sometimiento, de desplazamiento, de confinamiento, ¿no? Contra los indígenas, y pensar en estos posibles mecanismos, perdón, acá, mecanismos que ahora los voy a explicar un poco más, pero que pensaba que básicamente los podemos englobar en lo que es la invisibilización, la burocratización, la naturalización y la negación. Bueno, para contextualizar un poco, me basé en esta idea de Daniel Feuerstein, que justo la otra vez veía que Omar Tobío también lo había mencionado, es un sociólogo argentino, ¿no? Que él piensa al genocidio en la Argentina, en el caso de la última dictadura militar, ¿no? Y él toma, dentro de estas primeras etapas, o sea, generalmente podemos dividir en los estudios sobre genocidios en 3 etapas al genocidio, lo que es la preparación, la ejecución y la negación del genocidio. Y Feuerstein, en la etapa de preparación, habla de la construcción de una otredad negativa y el hostigamiento, ¿no? Y otra cosa que también me parecía que podíamos tomar de este sociólogo argentino es la idea de vamos, hablar no de un genocidio como, digamos, de la categoría genocidio que a veces puede ocultar más que explicar, ¿no? O cierra, sino que la idea de prácticas sociales genocidas da una idea más de proceso, digamos, abre más a la reflexión sobre todas estas etapas, y también abre a la reflexión sobre la continuidad del genocidio, ¿no? De este genocidio silenciado o latente, que podemos pensar incluso en la actualidad. Entonces, bueno, me parecía importante contextualizar con esta construcción de una otredad negativa que se da desde tiempos de la colonia, obviamente, que tiene que ver con 2 ideas básicas, que es por un lado la idea del salvaje, la idea del salvaje americano, ¿no? Desnudo, antropófago, siempre carente, sin Estado, sin propiedad privada, sin Dios, y que luego se va a ir asociando con la idea del malón, y en definitiva, ya hacia fines del siglo XIX, con la figura que va a, digamos, como englobar a toda idea del indio, que es la idea del indio malonero, ¿no? Y después, por otro lado, sobre el territorio, esta idea del desierto, que obviamente refiere a los territorios, digamos, no tiene una fundamentación fitogeográfica, sino que se refiere a los territorios que están por fuera de la dominación blanca, los territorios que están, digamos, por fuera de la civilización, que están en ese mismo sentido, que no están cultivados, ¿no? Que no son cultos, pero que no son cultivados, o sea, que no están puestos en producción, y que no son territorios incorporados al modelo de producción capitalista, ¿no? Al que se pretendía en la época incorporar. Bueno, y en definitiva, digamos, como para pensar también en palabras de Feuerstein, tomando conceptos de Feuerstein,
esta idea de las prácticas sociales genocidas como con un objetivo último de reorganización social, ¿no? Una reorganización de la sociedad, también una reorganización del territorio, que plantea esta dualidad entre la eliminación física, nunca completa, obviamente, y también la eliminación simbólica, que implicaba no solo digamos, la eliminación física del indio no dispuesto a someterse, sino también la aniquilación simbólica de todo rastro de indigeneidad, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poco más en estos dispositivos de banalización del genocidio indígena, este es un poco el ejercicio que les comentaba, que hice en este entrecruzamiento que propongo. Pensaban en estos 4 dispositivos, ¿no? La negación del mal, la invisibilización, la burocratización, la naturalización, y pensaba cómo se pudieron ir dando una propuesta, por ahí después en el debate surgen otras ideas, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pensaba esto, en la negación del mal como el dispositivo más radical, que implica directamente la negación de la existencia del genocidio. Y lo pensaba, digamos, la negación la pensaba con un énfasis en el avance civilizatorio, ¿no? Negando que el avance civilizatorio, como contracara, como lado B, haya tenido la violencia ejercida contra los indígenas. Y en esa negación del genocidio, la narrativa que se impone es la narrativa del desierto ocupado, o sea, obviamente acompañado con la idea del desierto, un desierto que está vacío y que fue ocupado para el progreso del Estado Nacional en conformación. Digamos, como el mecanismo más radical, ¿no? La negación. Y después otros mecanismos un poco más sutiles serían la invisibilización del mal, ¿no? El silenciamiento de la violencia ejercida. Cuando hablo de violencia, hablo digamos, dentro de esas etapas en que podemos dividir a un genocidio en la etapa de la ejecución del genocidio, toda esa violencia ejercida a partir de las matanzas, la repartición en los campos de concentración, el reparto de los niños, la incorporación al mercado laboral, y también la invisibilización de la indigeneidad, ¿no? A nivel más simbólico. Con la invisibilización se da a través de, por ejemplo, el discurso del exterminio, por eso yo antes decía la aniquilación nunca fue total, ¿no? Por eso incluso en la definición de genocidio de Naciones Unidas se habla de la eliminación total o parcial, ¿no? Pero está muy fuerte acá el discurso del exterminio, esta idea de que los indios ya no existen más, fueron masacrados, entonces la eliminación de la indigeneidad pasa por ese discurso de exterminio. O también una versión más matizada que podría ser el discurso del mestizaje, con esta idea de que el indígena se mezcló, en la Argentina al menos se mezcló con el blanco y se fue perdiendo esa indigeneidad, que incluso refuerza una inferioridad, porque si una identidad se pierde, podría tener que ver, refuerza la idea de que es una identidad más débil, ¿no? Que se pierde frente a la fortaleza del blanco. Y acá también yo pensaba en la cuestión del silenciamiento de la lengua materna, que es algo que bueno, Lili venía mencionando un montón en las clases del seminario en general, ¿no? Que es su especialidad en la cuestión de la oralidad y la lengua, pero en el video de Hannah Arendt, ella también, ¿no? Plantea la importancia de la lengua materna y el silenciamiento de estas lenguas maternas, digamos, de las lenguas indígenas, opera en este sentido, ¿no? Ya sea el silenciamiento por medio de la pérdida en muchos casos, o por medio del confinamiento al ámbito más doméstico, familiar, de la lengua materna, por vergüenza, por discriminación. Y
y el silenciamiento de la lengua materna en este caso también sería totalmente funcional a esa pérdida de la memoria y de la historia y de todas esas semantizaciones que se van haciendo en la lengua materna sobre los propios vínculos, la historia y demás. Entonces ahí también me parecía que estaba bueno para pensarlo con Hannah Arendt, ¿no? Con Arendt. Después está la cuestión de la burocratización, que tiene que ver con la tecnificación de las tareas, con el pequeño eslabón, ¿no? En la cadena del genocidio, que no permite ver el todo, y que de esa manera también desresponsabiliza, y que hace humanamente posible ser realizada la tarea nuevamente. Y después la cuestión de la naturalización del mal, la naturalización del genocidio, ya sea en publicaciones, ¿no? En medios de comunicación, en la divulgación. Entonces, bueno, estos son los dispositivos que yo identifiqué como dispositivos muy fuertes de banalización que permiten sostener material y simbólicamente, en este caso, el genocidio indígena. Y voy a ir llegando a la cuestión de las producciones cartográficas, por eso decía por ahí, espero no extenderme demasiado, pero me parece importante contextualizarlos, ¿no? Y contextualizar estas producciones cartográficas del siglo XIX en dos cuestiones fundamentales, que tienen que ver con, por un lado, la profesionalización del ejército argentino, ¿no? Un proyecto roquista, que empieza a incorporar comisiones científicas para observar, reconocer el territorio, hacer reconocimiento cartográfico, meteorológico, además. Y en ese reconocimiento, esas comisiones científicas, aparte de reconocer el territorio, también empiezan a desarrollar cartografía científica como un instrumento de representación del territorio, pero obviamente funcional a esas campañas militares que se estaban realizando, ¿no? Para ejercer un control y una gestión. Conocer el territorio permitía poder, por un lado, proyectar instalaciones de fortines, ¿no? Colonias, de ciudades, pero también en la situación concreta de avance violento sobre la población indígena, también ofrecía la posibilidad de poder conocer el terreno, y no estar en desventaja con el indígena. Entonces, esta profesionalización del ejército la podemos ver, por ejemplo, en el caso de la creación de la Oficina Topográfica Militar en 1879, creada por Roca, ¿sí? En donde justamente se comienza encargándose esa oficina de realizar el plano topográfico de la campaña al desierto, ¿no? como se la llamó, y es el antecedente, o sea, hay otros antecedentes de esta Oficina Topográfica Militar, ¿no? Como la Mesa de Ingenieros, hay otros antecedentes de comisiones científicas de raíz militar, y es la que hoy en día, a partir de transformaciones y redenominaciones, conocemos como el Instituto Geográfico Nacional. Y después, por otro lado, ya en el plano no militar, sino civil, está la creación de algunas instituciones geográficas que también operan en este mismo sentido, ¿no? Legitimando, reforzando la construcción de estos discursos oficiales sobre los territorios incorporados, ¿no? Indígenas, obviamente. Entonces, también en el mismo año está la creación del Instituto Geográfico Argentino, que lo crea Estanislao Ceballos, ¿no? Un mentor de la campaña del desierto, que realiza publicaciones periódicas por medio de un boletín, es el boletín del Instituto Geográfico Argentino, y lo vamos a ver, esto lo menciono, pero lo vamos a ver también ahora en los mapas, en las cartografías que traje. Y después, por otro lado, bueno, en fecha muy cercana, en el 81, está la fundación también de la Sociedad Geográfica Argentina, por Ramón Lista, ¿no? Responsable de masacres en Patagonia, Ceballos también, que acompañó comisiones, acompañó como científico y también como militar
varias campañas en el Chaco, aparte de ser el mentor de la campaña de Desierto en Patagonia. Así que bueno, esto es como para plantear el panorama de esta asociación desde el origen, ¿no? Desde los inicios de las campañas militares, entre lo que es la reorganización territorial, volviendo a esta idea de reorganización que planteaba Feuerstein, una reorganización territorial de la Argentina bajo dominio estatal, los institutos geográficos y los inicios de estas representaciones gráficas del territorio nacional, por medio de estas cartografías oficiales. Bueno, y ahora como preámbulo, digamos, a la presentación de las cartografías que quiero que veamos, bueno, les comento que varias de ellas las saqué de un artículo de Carla Lois, que seguramente los que estudian geografía seguro ya la conocen, que estudia las geografías, ella en un trabajo estudió las cartografías del Chaco, como una manera de analizar esos cambios en los imaginarios territoriales que se fueron construyendo durante el siglo XIX y principios del XX también. Entonces, ella observa que estas cartografías, chaqueñas sobre todo, construyen un territorio de pertenencia y de referencia, ¿no? En donde se va identificando qué es lo que queda dentro de los márgenes del territorio nacional, dentro de los límites de lo que es la Argentina, donde se construye un imaginario territorial que es desindigeneizado, totalmente desindigeneizado, se invisibiliza, y ahí está para que empecemos también a pensar en estos mecanismos, ¿no? Cómo se invisibiliza la presencia indígena en la cartografía. Y lo otro que también me parece importante es que ella plantea que esta conquista simbólica frecuentemente antecede a la conquista militar. Entonces es una manera de proyectar, ¿no? ese avance sobre el territorio, material, militar, y también fomentarlo, naturalizarlo, ¿no? Reforzarlo simbólicamente. Y bueno, obviamente el planteo es que estos mapas son una construcción social históricamente situada, ¿no? Que funcionaron, esto va por mi parte, que funcionaron como dispositivos de banalización del mal, y que esta ubicación histórica y social tenía que ver con objetivos políticos, económicos, sociales de la época, hegemónicos, ¿no? Que tenían que ver con esta construcción del Estado Nacional civilizado, con sus territorios totalmente bajo dominio estatal, con sus límites precisos, como objetivo económico la inserción en el mercado internacional, ¿no? Bajo un modelo agroexportador, y como objetivo social la construcción de la Argentina blanca, civilizada, occidental. Y desde ahí es desde donde se construyeron estas cartografías, ¿no? Bueno. Entonces, ahora les quiero compartir algunas imágenes y quiero hacer una aclaración con las imágenes, que hice lo que pude. Son, en algunos casos, bueno, hice un acto de fe con Lois en algunas observaciones que ella estaba haciendo, y en otros casos, no sé si ustedes llegarán a verlas, pero van a tener que hacer un acto de fe con lo que yo les diga, porque bueno, se imaginan que no fue posible ir al instituto. En algunos casos hay algunas de las cartografías que están en el IGN, pero bueno, no fue posible ir a consultarlas para nada. Así que bueno, no sé cómo vamos de tiempo, quiero ver, así son 1:15, ¿vamos bien? Vamos bien, Alina. Para ver cuánto detenerme en las imágenes. Obedecer a tu necesidad. Me detengo. Bueno,
Entonces, bueno, acá está este primer plano, es el plano nuevo de los territorios del Chaco argentino. A ver, ahí está. Es un plano síntesis. Lois explica que el ejército desarrollaba dos tipos de planos, ¿no? Por un lado el plano síntesis y por otro lado, este es un plano síntesis y acá un plano parcial, para que se vea la diferencia. El plano síntesis era el que acompañaba los informes del ejército, los informes militares. Y el plano parcial correspondía a algún aspecto particular, a algún accidente geográfico y demás. Entonces, bueno, acá este es un plano síntesis, como acá en el título se puede ver, dice plano nuevo de los territorios del Chaco argentino, confeccionado con los datos de las comisiones topográficas que acompañaron las columnas expedicionarias al mando del comandante en jefe, del ministro de Guerra y Marina, general, bueno, Victorica, por su orden los oficiales, capitanes, etc. Bueno, el año y la escala. Entonces, como para desentrañar un poco esta cuestión, hay varias cuestiones, ¿no? A ver, por un lado está esa apropiación nacional del Chaco argentino, se enuncia en el título, que el Chaco es argentino. Si bien la campaña victorica en el 84 recién se había planteado y había llegado hasta los límites del Bermejo, ¿no? Acá. Y también se señalan las condiciones de producción. Esta cuestión de digamos, la legitimidad que se da por las jerarquías militares, por la pertenencia a la comisión topográfica, parte de esa oficina topográfica. Digamos, hay una intención de legitimar este mapa como realizado oficialmente por el ejército argentino. Y algo interesante también es que no hay una leyenda, no hay un cuadro de referencias que, digamos, que nos guíen la lectura, ¿no? La leyenda, si pensamos en la leyenda del mapa, como eso que, digamos, que nos puede, esa referencia que hace que leamos el mapa desde ahí, esa guía, ¿no? Que hace que podamos acompañar al productor o a quien confeccionó ese mapa en una misma línea, no está. Entonces, hay algunos componentes que no pueden ser leídos unívocamente, ¿no? Y se proponen distintas miradas en un mapa sin leyenda. Por un lado, una lectura inicial, una mirada más a grandes rasgos, en donde aparentemente no hay grandes diferencias en el territorio, ¿no? Hay como un territorio que se presenta como homogéneo, en donde no hay como grandes espacios vacíos, si bien acá en lo que sería Formosa, ¿no? Bueno, o el Chaco Central, hay como un vacío de inscripciones, de símbolos cartográficos. Y después otra mirada que podría ser más atenta, ¿no? En donde sí hay algunas inscripciones, algunas referencias en donde se menciona tierras inexploradas, bosques impenetrables, y algunas tolderías que estarían concentradas solo acá, en el área del río Teuco, ¿no? Lejos del Chaco Austral, que ya estaría, digamos, bajo dominio estatal, ¿no? Inmediatamente, después de la campaña de Victorica, está bajo dominio estatal, y inmediatamente hubo un desplazamiento de los indígenas hacia el río Teuco, ¿no? En el resto del territorio del Chaco, digamos, ya está totalmente instalada la civilización. Y bueno, y después está la Inscripción Nacional del Territorio, que no es ambigua, ¿no? Hay límites, nombres observables, por ahí esto por comparación con otros mapas anteriores, en donde, sobre todo mapas extranjeros, en donde el límite del Chaco o incluso de Patagonia está como más desdibujado.
acá en relación al Paraguay, y al Chaco, dice Chaco Boreal, República del Paraguay, son límites más precisos. Entonces, como para ir, digamos, lo que yo les propongo es ir pensando estas observaciones sobre los mapas en sintonía con esos dispositivos de banalización del mal que podíamos pensar, ¿no? Entonces, puntualmente, a ver, bueno, puntualmente sí, acá está la cuestión de la negación del genocidio, por ejemplo, cuando se plantea este territorio con características de civilización, ¿no? Después, también en relación a lo que es el plano nuevo, ¿sí? La novedad del plano, como algo totalmente, digamos, está planteando una novedad en el territorio, pero no implica una novedad respecto a qué, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que significa una novedad respecto a la incorporación de territorios antes en dominio indígena. Y después, obviamente, cuando esta inexistencia de leyenda y esta lectura inicial que podría invisibilizar, justamente como otro de los mecanismos, invisibilizar la presencia indígena, que después en otro tipo de lectura sí se puede vislumbrar, pero corrida, restringida, ¿no? Concentrada en lo que es el Teuco y el Bermejo. Bueno, después está este otro plano que les decía, es un plano parcial, y que es también del 84, y que se asocia con el anterior porque es un croquis que fue levantado por este ingeniero, Jerónimo de la Serna, en el marco de la campaña de Victórica del 84. Y representa a la confluencia de los ríos Teuco y Bermejo, ¿no? O sea, acá, a ver, sería esta confluencia del Teuco y el Bermejo, en el límite entre lo que hoy es Formosa y Chaco. Bueno, y en este caso también, ¿no? Como para ir interpretándolo, analizando un poco, tenemos, por un lado, esa inscripción del Instituto Geográfico Argentino, que está acá, en el ángulo inferior derecho, no sé si se llega a ver, si me van a tener que creer, Instituto Geográfico Argentino, ahí está. Como leyenda institucional, ¿no? Como referencia institucional, mejor dicho, y para que lo pensemos en esta legitimación de las instituciones científicas, en este caso la fundada por Ceballos, en relación a las campañas militares. Y también como un reconocimiento por parte del ingeniero que levantó este plano a su institución de pertenencia, ¿no? Bueno, aparentemente en este mapa no, o este croquis, digamos, no tendría una pretensión instrumental, ¿no? No tiene escala, no tiene leyenda tampoco, ¿no? No tiene referencias. Y en el cuerpo del mapa lo que vemos es, por un lado, una presencia indígena solapada también, donde acá dice, esto, a ver si lo puedo agrandar, dice, como toldos abandonados, ¿no? Que están representados, y acá hay algo muy, muy como particular y que se da también en otras cartografías, que es la invisibilización de la presencia indígena, que está representándose con íconos que se pueden llegar a desdibujar, como a invisibilizar justamente, con íconos que representan a la vegetación,
que son muy similares. Entonces, hay podríamos pensar en una intencionalidad, ¿no? De invisibilizar esa presencia indígena al solaparla, ¿no? Sutilmente con los iconos que indican vegetación. Y después, por otro lado, se ilustra el avance por el norte, ¿no? Acá, en esa descripción, digamos, dice fuerzas del coronel Fotheringham, y por el sur, fuerzas del señor ministro de guerra, o sea, de Victorica. Y digamos, otra interpretación que podemos hacer sobre este croquis es esta sensación de que a medida que avanzan las fuerzas por el norte y por el sur, ya sean la presencia indígena, o sea, los iconos de toldos o los iconos de vegetación, se van dispersando. Entonces, podría funcionar, ¿no? Como una metáfora de cómo frente a ese accionar indígena, frente a ese accionar militar, el indígena se repliega y la vegetación también, ¿no? Como que el impenetrable cede al avance militar. Y después otra cosa interesante de este plano es que el nombre es Chaco Austral. Entonces, y sin embargo, el territorio representado no es el Chaco Austral, ¿no? Es solo la confluencia de dos ríos, es un detalle, es un plano totalmente parcial. Entonces, también podemos pensar cómo, digamos, como figura retórica, este recorte de esa confluencia de los dos ríos podría estar representando metonímicamente a todo el Chaco, ¿no? Como esa característica de las fuerzas militares avanzando, el indígena y la vegetación replegándose, se podría proyectar a todo el Chaco, porque de hecho el plano se llama Chaco Austral, ¿no? Bueno, ahí puse la fuente de la imagen, ¿no? De este plano. Y después, bueno, ahí va. Después, quería compartirles también, para que por ahí ya lo conocen, este mapa de la República Argentina, que se hace en 1875, ¿no? Que es un mapa lámina que es hecho especialmente para la presentación en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876. Lo hacen los ingenieros Silstrand y Tourment, por encargo del Comité Central Argentino, como decía, especialmente para esa exposición que se va a hacer en Filadelfia en memoria del centenario de la independencia de Estados Unidos. Y es, bueno, como por ahí ya saben, ¿no? La cuestión de las exposiciones universales eran los espacios vitrina para que los estados se presenten, para que se presenten sus producciones, su economía, ¿no? Sus particularidades. Era el lugar en el que la Argentina, en este caso, podía, digamos, a modo de propaganda, presentarse al mundo y convocar a inversiones extranjeras, convocar a inmigrantes, comprar o admirar y sí, pensar en comprar productos industrializados y también ofrecerse al mundo, ¿no? En cuanto a sus materias primas. Entonces, digamos, es muy importante, ¿no? La producción de este mapa, también con los límites definidos, un mapa de un estado conformado, de un estado moderno, con sus límites, sus territorios bajo dominio total del Estado, ¿no? Esa era la intencionalidad de este mapa. Y en donde en la leyenda, que no se llega a ver, está acá, en el ángulo inferior derecho, las referencias,
ahí ya sí se puede ver que para esta exposición hay una invisibilización de la presencia indígena total, a partir de referencias ligadas justamente a lo que se consideraba elementos de la civilización, ¿no? Y ligadas al control y a la ocupación estatal, como el ferrocarril, las rutas, las ciudades. Bueno, y después, muy ligado a ese mapa, está este último mapa. ¿Por qué ligado? Porque a raíz de este mapa, de este mapa lámina de la Argentina, se realiza un atlas que se publica en el 86, que es un atlas de la República Argentina, construido y publicado por el Instituto Geográfico Argentino, bajo los auspicios del excelentísimo Gobierno Nacional. Bueno, ahí está nuevamente, ¿no?, esta cuestión del aval, y del aval del Gobierno Nacional, de las instituciones científicas, dirigida nuevamente por Sillstrand, que era parte de esos ingenieros cartógrafos, y en donde acá este mapa se ve acompañado con otra serie, son 24 mapas, sino que 24, 28 mapas que conforman este atlas de la República Argentina, y se ve bueno, hay el título y la leyenda están como unificados acá, en este ángulo superior, ¿no? Gobernaciones de Formosa y el Chaco, y acá viene la leyenda, en donde nuevamente, igual que en el caso anterior, ya hay un énfasis muy grande en esos elementos de civilización, representados en el ferrocarril, en los caminos, en las sendas, en el telégrafo. Y algo que también es muy llamativo es esta idea del ferrocarril en proyecto. O sea, no solo se consigna algunos tramos de ferrocarril en explotación, sino también en proyecto. Y ahí está esa proyección también sobre el territorio, esa construcción de los imaginarios territoriales por medio de la cartografía. Que nuevamente vemos que están invisibilizando la presencia indígena, y en el caso de las exposiciones universales, o en este caso puntual de este mapa creado, el mapa de Argentina, y después los atlas, en función de esta exposición universal, con una fuerte intención también en lo que es la naturalización, por medio de la divulgación, del hacer público, esta representación del territorio argentino. Y bueno, y después en el cuerpo del mapa, eso en lo que era el título y las leyendas, ¿no? Y después en el cuerpo del mapa, nuevamente vemos que el mapa está atravesado por múltiples líneas, ¿no? Que dan esa idea de red, dan esa idea de control, de dominio estatal del territorio, y la idea de red también da por medio de todas estas líneas, ¿no? Nos ofrece como un énfasis sobre lo que son las comunicaciones, sobre lo que es el transporte, ligado obviamente a la puesta en producción de este territorio. Y hay una línea, acá que es así, se ve bien, hay una línea, acá en la parte central del Chaco, que atraviesa, ¿no?, de este a oeste aproximadamente, donde se está referenciando justamente con este ferrocarril en proyecto. Y ahí es cuando podemos como acompañar esta idea de Lois de que la conquista cartográfica en muchos casos fue previa a la conquista material, territorial, ¿no? Y después también acá en todas estas líneas que se ven como al sudeste del Chaco, podríamos pensar también como una incipiente división administrativa de la gobernación, ¿no? Todas esas proyecciones sobre el territorio que todavía no se habían concretado. Y bueno, a ver.
Entonces, en síntesis, como yo pensaba en estas cartografías como dispositivos integrales, ¿no? Porque podemos ver todos estos mecanismos en las cartografías, o me pareció a mí que los podíamos ver, cómo invisibilizan la presencia indígena al diluirla, ¿no? Con estos iconos de vegetación, o al no poner referencias sobre la presencia indígena, o al señalarla con un eufemismo como toldo abandonado. Después está la cuestión de la naturalización, ¿no? Cómo se hace público un territorio nacional que está desindigeneizado, en esas publicaciones legitimantes que no solo a nivel interno, cuando las publicaciones corren a cuenta del Instituto Geográfico Argentino o mismo del Ejército, sino en esas publicaciones para ser exportadas en la Exposición Universal. Después está la cuestión de la negación, enfatizando en el elemento de civilización, digamos, que de pronto aparece, ¿no? Se niega el genocidio. Y la burocratización, yo pensaba no tanto en la representación gráfica del mapa, sino en la tarea propia, en el trabajo del cartógrafo. En esa tarea, digamos, técnica del cartógrafo que elabora el mapa, que elabora el mapa, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Elabora el mapa bajo el precepto de la época o alguna indicación, seguramente, ¿no? De la comisión especialmente formada para la presentación en la exposición de Filadelfia, donde podemos pensar que digamos, probablemente la intención era presentar ese territorio unificado, con sus límites, pacificado, y que por ahí indirectamente estaba siendo totalmente funcional a la banalización de este mal que es el genocidio indígena, ¿no? Y bueno, después, acá, a ver, ahí está. Después acá, yo traje algunas imágenes que propongo también para hablarlas, para abrir el debate y digamos, más allá de otras posibles inquietudes que puedan tener, preguntas, comentarios, pero pensaba, lo pensaba, ¿no? Preguntándomelo, incluso para mí misma, ¿no? Cómo, si estos dispositivos siguen operando hoy, o si se sigue banalizando el mal o el genocidio indígena hoy, cuáles son los dispositivos de esa banalización hoy. Entonces acá traje algunas imágenes, no sé si tenemos tiempo para comentarlas o vamos directamente al debate. Lili, vos decime. Muteada. Sí. No, No sé qué yo la creo que sería como para presentar el debate, ¿no? Dale, Estas imágenes. dale, buenísimo. Dale. Bueno. Ah, está. Bueno, entonces, a ver. Por un lado, bueno, pensaba en esta cuestión de la naturalización por medio de los medios de comunicación, la divulgación, acá puse a este periodista, Hanglin, ¿no? Que siempre justifica a la represión y al desalojo en Patagonia a los mapuches, ¿no? Dice, no hay referencia a los mapuches en la historia argentina. Después, la cuestión de la negación, la pensaban acá, ¿no? Macri pidiéndole disculpas al rey Carlos, si bien le estaba pidiendo disculpas por la independencia, podemos pensar en esta continuidad de las prácticas genocidas, ¿no? De tiempos de la colonia hasta el día de hoy. La cuestión de la burocratización, bueno, en instrumento, ¿no? Burocrático, como puede ser el ejército, cumpliendo su tarea, obedeciendo, desalojando a una comunidad indígena de su territorio ancestral, o incluso acá, en el caso de
de las plantaciones de soja, ¿no? También lo podemos pensar como una burocratización, se aprueba la cosecha de soja en una provincia, sin pensar, sin reflexionar sobre de quiénes eran esos territorios, cuáles los daños, ¿no? Las consecuencias sobre las comunidades hoy en día. Y después también para pensar e hilarlo, yo pensaba, ¿no? Sobre todo acá en el profesorado, con docentes y futuros docentes, la cuestión de cómo es esa invisibilización y esa naturalización que se da en el ámbito escolar. Hasta el día de hoy acá encontré un capítulo de un libro de geografía de 5º año, de la editorial El Vives, sí, creo que sí, El Vives, Sí. Que, por ejemplo, cuando habla de las campañas militares, dice campañas militares sobre los territorios indígenas. Entonces, bueno, pensamos, en primer lugar, la campaña militar sobre el territorio, ¿no? O sea, centrada en el territorio, bueno. Y después, lo primero que se ve, más allá del texto, que se puede leer en segunda instancia, es esta cuestión del glosario, ahí en azul, que dice Malón, ¿no? Y dice ataque inesperado de grupos indígenas, etc. Vamos que la mirada en un libro de texto hacia dónde va, en primer lugar, hacia la imagen, hacia esas inscripciones por ahí al margen del cuerpo del texto, y el cuadro de la Valle, de la Vuelta del Malón. Por más que uno después pueda leer el texto, ¿no? Como yo creo que una asociación bastante directa que se hace es esta idea de, bueno, las campañas militares sobre el territorio se justifican porque estaban los malones indígenas que estaban, digamos, barbarizando ese territorio, que no permitían poner en producción ese territorio. Y después otra naturalización, obviamente, acá en el caso de los monumentos, pero también no solo de los monumentos, acá está el de Roca, ¿no? Acá en Diagonal Sur, no solo de los monumentos, de los nombres de las ciudades, de pueblos, y otros monumentos, no solo el de Roca, ¿no? Incluso podríamos pensar si la concentración, ¿no? La personificación del genocidio indígena en la figura de Roca también no podría estar invisibilizando de alguna manera a todas las prácticas genocidas. ¿No? Como para pensar también en esto del monumento de Roca o la personificación en Roca del genocidio indígena. Que bueno, esas son las... y acá también les puse algo de la bibliografía consultada, que obviamente la puedo compartir. Bueno, obviamente y tenía que poner los textos de Lois, donde saqué las imágenes, y hay otro que yo no lo mencioné, que es de una socióloga que estudia el Chaco salteño, y donde hay unos mapas que se veían acá, que lo saqué de ahí, de Mariana Schmidt, porque se veía mucho mejor. Así que se imaginan cómo estaría en el otro texto. Así que bueno, eso es digamos, el tema que quería compartir. ¿Quieren, no sé, hacer algún comentario? Abrimos el debate. Si querés, Dejo de levantamos compartir. pantalla y Sí. claro, y nos vemos todos los que estamos, y quien quiera podemos abrir el debate. Si quieren generar el debate, lo podemos abrir. A mí me parece muy interesante porque, bueno, creo que pensar la banalización como una ocupación territorial, ¿no? Como la negación. Sí, yo lo pensé por ese lado, ¿no? Cuando ustedes me hicieron esa propuesta, digamos, empecé a preguntar, como les comentaba, cuáles son esos dispositivos que permitieron banalizar y hacer ejecutable ese genocidio, ¿no? Y también, bueno, hay otras cuestiones que me resonaban ahora, que me quedé pensando con
con esta idea de Roca como el genocida, lo podíamos pensar como, por ahí por analogía con el caso de Eichmann, ¿no? Cómo a veces se personifica en un solo individuo, o en el caso de Hitler sería más bien, por ahí más que Eichmann. Y se banalizan, se justifican, se banalizan otras prácticas, otros personajes, otros dispositivos, múltiples dispositivos, ¿no? Donde no se puede responsabilizar a un solo individuo. Y en palabras de Arendt, ¿no? Como un individuo monstruoso, maligno, no. No, la idea es justamente que es un ser humano igual que cualquier otro. Claro. El tema es justamente que ese ser humano, como cualquier otro, toma el poder y se embulle en el poder a modo tal que no tiene manera de generar ningún tipo de desobediencia porque no tiene una conciencia crítica. Y en lugar de la desobediencia, nosotros lo tenemos más que demostrado en la historia de la Argentina con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, que hubo un rol de desobediencia que generaron una nueva mirada al mundo. Y creo que lo que vos traes también, ¿no? Es esto de, bueno, hay que cumplir, es lo mismo árbol que humano. Y este lugar esta marca territorial que tiene en el mapa las tolderías, que en realidad son formas de vivir, son culturas, es un etnocidio por donde quieras mirarlo. Totalmente. Entre las cosas que... Perdón. Sí, no, por favor. No, entre las cosas que impresionan fueron los traslados, las masacres, la falta, o sea, yo creo que una persona, un Estado, que creo que esto es innovador también, ¿no? Creo que en los 80 fue el único país de que se atrevió a mirar un Estado, no a un hombre, y a poner en juicio un Estado, porque enjuicia a la junta militar por delitos de lesa humanidad. Creo que esto también es un delito de lesa humanidad. Lo que pasa es que no hay actitud de castigo porque no sigue siendo el castigo de lo invisible. No sé, esto es lo que yo percibo, ¿no? Como que hay una cuestión también de... Hay una cuestión también de que hay una cuestión clasista también que permite evidenciar a ciertas personas, aunque estén desaparecidas, siguen siendo evidentes y se las evidencia y se lo lleva a un lugar de legalización, de ciudadanía y legalización. El desconocimiento de estas otras personas no se las puede legalizar y no se los puede generar un juicio porque no hay reconocimiento ciudadano. Yo creo que hay un lugar de estas personas que han sido, no sé, que fue un genocidio letal, una destrucción tremenda, y que justamente lo que se genera, y creo que esto lo planteó Adrián Kanji cuando dio su seminario, lo que él planteaba justamente era un poco lo que vos decís también, Alina, que es esto de la ruptura del lenguaje y la ruptura de esa lengua materna cultural que nos deja sin una referencia histórica, porque hay una ruptura y hay una nada, como que se cae un símbolo. Y esto me parece muy interesante de pensar, sumando a estos dibujitos, arbolitos, claro, y como que caemos en una nada. Sí, sí. Totalmente. Si me permitís hacer una pequeña analogía que puede ser muy útil,
Yo estaba pensando este mapa de la Argentina presentado ante la Exposición Internacional, en donde el triángulo ese de lo que sería el oeste chaqueño y formoseño aparece sin nada, absolutamente en blanco. Y estaba pensando en la Declaración Balfour. Para quienes no la conocen, es un documento que produce el gobierno británico en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, en donde el ministro de extranjero de Relaciones Exteriores, Balfour, responde a una inquietud de unos sionistas ingleses que le escriben cuál es la opinión del gobierno de Su Majestad sobre la posible constitución de un Estado nacional judío en tierras de la actual Palestina amplia, o sea, donde está Israel hoy en día. Recordemos que esas tierras eran otomanas, eran turcas. En 1917 la guerra estaba desarrollándose entre el Imperio Británico y el Imperio Otomano, y esa era una parte del territorio del teatro de operaciones, eran tierras bajo control turco, otomano, durante 4 siglos. Desde 1500 hasta el 1917, esas tierras eran pobladas por cananeos, árabes y drusos, pero control político turco. Y entonces, esa carta que le escribe Lord Balfour a Rothschild y otra gente, se conoce como la fundación del Estado de Israel, el primer documento político que funda el Estado de Israel, más allá que el Estado de Israel nace históricamente en 1948, luego de la Declaración de Naciones Unidas, etc. Ahora, lo interesante, y teniendo directamente con lo que vos expusiste, Alina, es que para Lord Balfour, en ese terreno, no había habitantes. O sea, cuando él le dice a los sionistas que le escriben cuál sería la opinión del gobierno de Su Majestad, él piensa como alguien que está en guerra con los otomanos. Entonces, cualquier operatoria demográfica que debilite el frente otomano le sirve. Pero cuando él le dice a estos judíos sionistas que sí, que está perfecto, que hagan Estado-nación, no pierde, es el mismo plano, es la misma parte del mapa que está totalmente vacío. Claro. Es un terreno sin habitantes. Claro, Los porque que están el vacío habilita a poder ser poblado, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay una analogía total entre los mapas vacíos, y sobre todo ese mapa de la exposición internacional que tiene esa zona ahí, que está totalmente carente de hasta un solo dibujito, y lo que pasó con lo que sería el nacimiento histórico, no el histórico, el nacimiento sí histórico, no el político, del Estado de Israel, que es la Declaración Balfour 1917. 1917. Territorios sin habitantes, pero los que están invisibilizados, tal cual lo describiste, perfecto. Esto para los chicos que estudian historia y geografía es una analogía que les puede servir. Nada más. Seguro. Seguro. ¿Alguien quiera hacer alguna pregunta? Sí, Alejandro, yo en relación a lo que venía planteando Alina y lo que planteaba Lili, como en 1992, cuando se publica el peso con la convertibilidad, el billete de mayor nominación pasa a ser el que reivindica la campaña del desierto. Y eso no es un detalle menor como para traer discusión, y que un billete que se presenta como algo nuevo, como algo moderno, donde el neoliberalismo hace pie en la Argentina, donde se reimpulsa, digamos, este discurso, que el billete más alto tenga la campaña del desierto de fondo, con una leyenda que no es un detalle menor cuando dice: nace a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Así que eso me parece también como algo para poner en discusión, y todo el debate que se ha generado estos últimos años con respecto a quién tiene que ocupar ese lugar en el billete de 100 pesos, que se ha dado durante la década del 2000 y se sigue debatiendo al día de hoy. Sí. Eso como Sí, para pensar, ¿no? Me quedé pensando en eso. Sí, está buenísimo. Y creo que tiene que ver con esto de también, nada, los historiadores, yo no soy historiadora, pero lo saben mucho mejor, ¿no? Cómo desde el presente se va construyendo ese pasado según los intereses digamos, presentes, contemporáneos. Y también pensaba incluso, Vane, en los festejos que durante, digamos, volviendo a estos cruces históricos, estas idas y vueltas que estamos haciendo, los festejos en la conmemoración del centenario de la campaña al desierto, que fueron durante la dictadura, ¿no? Que también
en dictadura se festeja la gesta patriótica, el avance civilizatorio, digamos, con dispositivos que yo los asemejo más a lo que es la negación, la negación directa, ¿no? Como el dispositivo más radical, justamente, una negación directa, con la mirada puesta absolutamente en los elementos de civilización, en lo que se llama, ¿no?, como la gesta patriótica y demás. Sí, totalmente. ¿Alguien más que quiera ¿Alguna otra preguntar algo? pregunta? ¿Alguna opinión? Tenemos algunos minutos. Algo breve solamente para... Sí, Gabriela, por favor, sí. Algo muy breve para aportar, digo, este acompañamiento que se hace también de toda esta cartografía y de todo esto que, como bien explicó Alina, y con bibliografía de Carla Alois, resaltando los puntos estratégicos, el ferrocarril, el control del Estado. A su vez traía aparejado también todo este relato literario de las cautivas, la construcción no solo desde la literatura, sino también desde la pintura, ¿no? Esto que decía Alejandro, digo, ese otro invisibilizado, y si no es invisibilizado hay que liquidarlo por bárbaro, digamos. Toda esta construcción de un otro al que había que diezmar, porque era peligroso. Digo, y ese mismo relato literario y el relato audiovisual trascendió la frontera, o sea, como bien decía Lina, digo, había exposiciones en Nueva York, en Filadelfia, digo, era mostrarle al mundo lo bien que se estaba haciendo apropiándose de ese territorio, ¿no? Sí. Sí, tiene que ver con esta construcción del otro negativizado, podemos pensarlo, ¿no? Totalmente. Y que es muy anterior, ¿no? Tiene que ver con el tiempo de la conquista. Y pensaba también en relación por ahí a lo que decía Vane y Lili, y bueno, Gabriela también, en esta idea de la continuidad del genocidio, ¿no? Porque por eso a mí me gustaba retomar esa idea de las prácticas genocidas, porque ahí es cuando podemos pensar, como bien decía Lili, ¿no? Durante digamos, a los delitos cometidos durante la dictadura, se los ha juzgado, ¿no? Procesado en algunos casos. Pero en este caso, el genocidio indígena como que no tiene un cierre, continúa, no hay juicios, ¿no? Tiene que ver con esas prácticas que continúan, que se anclan en prácticas racistas hasta el día de hoy, en una discriminación étnica y clasista, como decías también, Lili, ¿no? Retomando eso, me había quedado con eso en el tintero. Y atemporal también, porque siempre se habla como si estuviese en un pasado y no estarían existiendo. Mismo en los libros, cuando uno lee, se habla de esas tierras, de los indígenas que están, o estudiar el poblamiento en Argentina, y sacándolos del presente. Entonces queda esa idea como algo antiguo, algo que estaba y que bueno, vemos en una fotito, un cuadro, y quedó, porque cuando uno va a cualquier libro de texto o hacemos un recorrido por nuestra experiencia escolar, lo que nos hacían hacer era agarrar un mapa y marcar, bueno, acá vivía tal comunidad, acá tal otra, y hoy pareciera que no existen. Claro. Y si también uno prestara atención, digamos, en los libros, se daría cuenta que recién en la última unidad aparece algo sobre las comunidades en la actualidad, cosa que no se llega prácticamente a dar. Claro, ni se llega, en el año no se llega. Sí, totalmente. Que tiene que ver eso con el anclaje en un pasado de la población indígena y con esta invisibilización que legitima el avance territorial al haber sido exterminados, porque de última, si se acepta el exterminio, ¿no? Si hay cierta aceptación del genocidio, pero se acepta a modo de exterminio, o sea, un exterminio total, que luego habilita
a deslegitimar los reclamos territoriales presentes. El discurso del exterminio también es invisibilizador del genocidio actual, del genocidio latente. Claro, yo creo que lo que pasa es lo que acabas de decir, Alina. O sea, nadie puede reclamar lo que nadie le reconoce. Y quien tiene que reconocer como principio fundamental es el Estado, ¿no? A quien le corresponden determinadas tierras. Y lo único que hace el Estado, por lo menos en los últimos tiempos, es reconocerle a los extranjeros que compran miles de hectáreas, por ejemplo en el sur, ocupando lagos. Claro, sí, hay un reconocimiento jurídico, ¿no? En la Constitución, pero bueno, en los hechos eso no se Claro. respeta. Ah, mira, no, claro. Los hechos son... Ahí está la cuestión de la burocratización también, ¿no? Volviendo. Tal cual. Sí. Claro, es donde realmente se afinca y ancla lo banal, ahí es donde lo funcional de la banalización. Uh-huh. Están los hechos, después el resto es el reconocimiento o no. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, pedir una aclaración a Lina o algún comentario sobre lo previamente dicho? Siendo las 10. Ya nos podemos ir. No, si alguien quiere hacer un aporte, sí. algo, Obvio, sí. está todo bienvenido. Está todo muy bienvenido. Hoy somos poquitos, así que podemos hablar todos. Lo que sí quiero, y hablo en nombre de Lili, en nombre mío, es reconocer a Lina, agradecerle porque ha hecho una exposición que yo personalmente quiero decir fue excelente y que me pone muy contento y orgulloso de tenerla como colega y miembro del profesorado. Así que desde mi punto de vista, creo que hablo por Lili también. Pero sí, muchas gracias, Alina. Nos sumamos por favor, todos. Gracias, Alex y Lili. Muchas gracias. Les invitamos a todos a abrir los micrófonos y a darle un aplauso a Lina también, porque han trabajado mucho. Y eso es muy importante. Un laburo impresionante. Valoremos nuestro trabajo, que estamos tan Muchas acostumbrados gracias, a no por favor. Con mucho gusto. Gracias totales, Alina. Bueno. No, a ustedes. Ahí estuvo en esa casa el expresidente Mauricio Macri. En este caso particular, Grabois contratado como abogado por una algo se filtró. Yo creo que es un noticiero, algo así, chicos. En necesidad. Bueno, nos estaríamos despidiendo y nos vemos entonces el próximo miércoles y vamos a seguir en la última reunión. Repito, las últimas dos. La próxima es la de Silvio Huber, que va a hablar sobre banalidades en tensión, la invisibilización como otredad en los espacios rurales, y la última reunión de nuestro querido Marcelo Troncoso, Memorias, Espacios y Ciudades en Disputa. Así que los esperamos a todos y les pedimos que si conocen a alguien que le interesen estos temas, por favor, que se sumen, así nos amuchamos y llegamos victoriosos al final del seminario. Bueno, besos para todos, saludos, chau. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias a vos. Gracias, Alina. Gracias.